Muy buenas tardes. En la sesión de hoy vamos a comenzar con el estudio de lo que se llama la serie de potencias. Son series numéricas que dependen de una variable, como la que se va a comenzar a comentar a continuación. Podemos imaginar esencialmente el término general de una serie de potencia es algo como lo que se está mostrando acá. Una serie de potencias centrada en un número es una serie de esta forma. Fíjense cómo es el término general. Digámoslo, este es un C sub n, donde A sub n números conocidos, x0 números, y x es una variable. ¿Okay? Si nosotros desarrollamos algunos perdón, si nosotros desarrollamos algunos términos, nos queda algo así. Entonces es un polinomio, puede ser pensado como un polinomio con infinitos términos. Esencialmente esa es una serie de potencias. Es una buena idea imaginar una serie de potencias como un polinomio, con infinitos términos, porque de alguna manera la serie de potencias se comporta como un polinomio, al momento de sumar, de multiplicar y de hacer un poco cálculo con ellas. Bueno, entonces el objetivo, como x es una variable, es hallar todos los valores de x para el cual la serie converge. Ese es el objetivo. ¿Okay? En este caso. Naturalmente, si x es igual a x0, la serie se transforma en todos los términos cero, excepto el primero, ¿no? Y por lo tanto es una serie convergente. Por lo tanto, estamos interesados en valores de x distintos de cero para el cual esa serie converge. Ese es el objetivo. Ese tipo de series se van a estudiar. Después nos vamos cuando veamos desarrollo de funciones en términos de serie, vamos a entender la importancia o el porqué esta forma. ¿Ok? Bueno, hay convergencia, como dijimos, para x igual a x0, y es posible determinar para otros valores de x la convergencia. Entonces, lo primero que vamos a ver es con un ejemplo, y del ejemplo va a salir naturalmente la manera de encontrar todos los valores de x para el cual la serie converge. Entonces, primer ejemplo, f de x es x elevado a n sobre n factorial. Esta es la serie en torno a 0, y a su n es 1 sobre n factorial. Un segundo ejemplo. Que de x es igual, aquí la pregunta todavía no ha sido contestada. ¿Para qué valores de x esto converge? ¿Para qué valores de x converge? Distinto de 0. Consideremos la serie de potencias, la que aparece ahí. También está centrada en torno a 0 y en la sub n es 0. Bueno, la pregunta es, ¿para qué valores de x la serie converge? Uno puede darse cuenta que hay valores para el cual la serie no converge. Por ejemplo, si x es menos 1, nos queda, salvo el signo, la serie armónica. Y esta serie diverge. Por lo tanto, con x igual menos 1 no converge. Con x igual 1, la serie en 1 converge, porque nos queda la serie armónica alternante. 1 hasta el infinito de 1. Menos 1 elevado a n más 1 sobre n. Esta serie converge. Entonces la pregunta es encontrar todos los valores para los cuales la serie converge. ¿Qué es lo que vamos a empezar a estudiar de acá? Primer ejemplo. Hallar todos los valores de x para el cual la serie converge. Fijarse que en este caso a sub n vale 1 es constante para todo x, para todo n. x0 es 3.
observamos que esta es una serie geométrica. Esta es la razón, R. Sabemos que la serie converge siempre y cuando R es menor que 1, o sea, X menos 3 en valor absoluto es menor que 1, en consecuencia si X está en este intervalo. Si X está en este intervalo, esa serie converge. Podemos decir más. La suma de la serie es esta. Estamos interesados, como paso siguiente, es que más difícil es encontrar todos los valores donde la serie converge. Y segundo, ¿a qué converge? ¿Cuál es la suma de la serie? Este es un problema general difícil, pero van a haber muchas series para las cuales vamos a poder encontrar la suma. Se desprende la siguiente representación. Ahí está, ¿no? 4 menos 6. Entonces, veamos otro ejemplo. ¿Para qué valores de X la serie converge? Sabemos que si X es 0 converge, interesan los valores distintos de 0. Entonces, en este ejemplo está la clave del razonamiento. Dice, consideremos una sucesión que tenga, el término general llamémoslo de otra manera. C, D sub n, por ejemplo. Aquí se le está llamando A sub n. Llamémoslo incluyendo a la variable elevado a n. Y apliquemos algún criterio de convergencia al valor absoluto de ella. Por ejemplo, el criterio de la razón al valor absoluto de A sub n. Bueno, este criterio nos da que el límite es infinito porque el x es distinto de 0. En consecuencia, si para el x distinto de 0, esta serie diverge. Esta serie diverge. ¿Ok? Aquí habría que hilar un poco más fino. Lo que estamos mostrando es que la serie de los valores absolutos diverge. ¿Será que si los valores absolutos converge? Y la respuesta es no. Aquí estamos diciendo algo un poco más fuerte. Uno puede deducir de acá, como quedó patente en el criterio de en el criterio de, bueno, es que en realidad en el criterio del cociente se deduce el caso que si el límite es mayor que 1 o bien es infinito, la serie original diverge. Y eso porque A sub n no tiende a 0. De hecho, A sub n es estrictamente creciente. Estrictamente creciente. En consecuencia, no puede ser convergente la sucesión, la serie. Así que la serie converge solo en x igual 0. Pero de acá, de este ejemplo, nos saca el razonamiento para tratar cualquier serie de potencia. Aquí vamos a empezar En base a los ejemplos surge la siguiente pregunta. ¿Cómo determinar R de modo que las R estén bien definidas? O sea convergente. En realidad, no sabemos todavía dónde converge o qué forma tiene el intervalo en que converge. Los ejemplos anteriores nos están dando la idea de que debería ser un intervalo que contenga al punto donde se está desarrollando. ¿Será un intervalo acotado? ¿Será infinito? No sabemos. Bueno, otro ejemplo más. ¿Para qué valores de x la función serie converge? Fíjate que aquí, cuando nosotros encontramos todos los valores de x donde la serie converge, se obtiene una función que es la función serie. La suma de la serie converge a un número, que es este. Eso determina una función, digamos la función serie de potencia. El dominio de la función es el conjunto de todos los puntos donde la serie converge. Aquí tenemos una función serie. Nosotros vamos a estudiar esta función serie. ¿Qué propiedades tiene la función serie? Propiedades de continuidad, propiedades de diferenciabilidad, qué sé yo. Por el momento, en esta clase lo que vamos a hacer es estudiar familiarizarnos con la forma, y ya en la próxima clase estudiar algunas propiedades. Bueno, ¿para qué valores de x esta serie converge? Nos damos cuenta que en realidad es una geométrica, puede ser escrita como una geométrica, y la convergencia es equivalente
a esto. La función tiene dominio en el intervalo menos 2, 2. Más aún, podemos dar la suma de la serie. F de x es igual a 1 partido por 1 menos x medio, que es la suma de la serie. O sea, esto es igual a 2 sobre 2 menos x. La serie con la que estamos trabajando tiene términos positivos y negativos. Entonces aquí viene el gran resultado. Lo que vamos a hacer es estudiar con detalle la demostración. Demostración que no aparece originalmente, pero que la agregué porque está al alcance, es entendible con las herramientas que tenemos. Dice, considera una serie de potencia en torno a x0. Queremos determinar el dominio de la función serie de potencia. Dice. Esa serie de potencia va a converger. ¿Dónde converge? O bien converge solamente en x0, como en el ejemplo anterior, el último ejemplo, o converge siempre, es decir, converge solamente en un punto. El otro caso es que converge en toda la recta. O el tercer caso es que converge en un intervalo. Centrado en x0. Existe un intervalo abierto, el teorema dice, existe un intervalo abierto, centrado en x0, donde la serie converge absolutamente. Hay convergencia en ese intervalo, x0, x0 menos r, hay convergencia en ese intervalo. Fuera de ese intervalo, la serie diverge, se porta muy mal, diverge ahí. El teorema garantiza que fuera de ese intervalo diverge. Y dentro del, en los extremos, que son los únicos números que no se están considerando ahí, no se sabe. No hay ninguna información, ni en x0 menos r, ni en x0 más r. Hay que hacer un análisis particular. En consecuencia, lo que afirma este teorema es que o bien converge en toda la recta, o bien converge en un punto, y si no ocurre ni la posición, ni la situación 1 o 2, debe ser necesariamente un intervalo. Un intervalo que es finito. O sea, la serie de potencia no puede converger, por ejemplo, en el intervalo 0 más infinito. Si una serie tiene un parámetro, es decir, si una serie numérica, hay un parámetro o una variable, y los valores de la variable para el cual la serie converge es este intervalo, entonces esa serie no puede tener la forma, no puede ser de potencia. ¿Ok? Eso es lo que está afirmando. Esto no. Ni tampoco va a ser convergente en uniones de intervalos. Tampoco puede ser convergente. Ahí. Si una serie converge de esa manera es porque no era originalmente de potencia. Dice, si tiene la forma, ocurre. Ya, entonces lo que hay que ver, en el ejemplo último se mostró esto, pero el ejemplo anterior y en los otros dos ejemplos se mostró convergencia en un intervalo, y en la recta, el primer ejemplo muestra convergencia en toda la recta. Este ejemplo, primero, esta serie converge en toda la recta. Vamos a mostrar en todo R. Lo que vamos a hacer es considerar el mismo cálculo que se realizó en el ejemplo, se hace en general. La demostración es la siguiente. Fíjate que el caso 3 nos muestra que hay un radio de convergencia, que es el que permite construir el intervalo abierto.
Los casos 1 y caso 2, técnicamente R no hay. En el caso 1 puede ser pensado como que el radio es 0, es decir, el intervalo degenera en un punto, y en el caso 2 como que el radio es infinito. Toda la recta, ¿no? Entonces estos casos también se van a considerar en el test. También hablamos de radioconvergencia. Radioconvergencia es el valor en el número. Entonces, si el radio de convergencia es mayor que 0, entonces la convergencia es un intervalo abierto, ahí es absolutamente convergente y hay que revisar, chequear la convergencia en los puntos extremos. Está rara esa palabra, revisar la convergencia en forma separada. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces vamos a dar acá la demostración de la prueba, por qué funciona. Y el razonamiento es muy parecido a lo que hizo acá. Me detengo acá, ahí. La clave es la siguiente. Vamos a considerar todo el término general y vamos a aplicar, por ejemplo, el criterio cociente. Y vamos a ver qué pasa. Eso es todo el cuento, la demostración. Consideremos x distinto de x0, por supuesto, nos interesa el caso x0 porque ahí la serie converge. X distinto de x0 y se va a considerar esta sucesión, marquémosla con el color apropiado, verde, esta, completa. Y vamos a aplicar el criterio, por ejemplo, el criterio del cociente o de la razón a esta sucesión de términos no negativos. Hacemos el cálculo, ahora vamos a tomar el límite. Tomemos el límite. El límite entonces se carga al límite de esta expresión, de este cociente. ¿Ok? Por x menos x0. Uno dice entonces, estamos asumiendo en este cálculo, aquí nos está pasando por alto que a su n distinto de 0, ¿eh? Pero en realidad aquí está incluido. Bueno, vamos a empezar a hacer el siguiente análisis. El teorema sigue a analizar este límite que estamos encerrando en color verde acá. Caso 1. Ese límite es infinito. Como el x distinto de x0, el límite de esa fracción es infinita y por lo tanto esta serie diverge. Esa serie diverge para todo x distinto de 0, o sea, se cumple la propiedad 1. Veamos qué pasa. Vamos a la propiedad 3. Vamos a la propiedad 3. ¿Qué pasa si el límite es 0? Entonces, este otro límite es 0, porque está multiplicado por x menos x0, y por lo tanto esta serie converge para todo valor de x. Por lo tanto, la función está definida para todo x, hay convergencia absoluta. Entonces, en el caso que el límite no es ni infinito ni 0, es decir, exista y sea mayor que 0, llamémosle L al límite, llamemos mayor que al L el límite, mayor que 0, en ese caso, no hay que perder de vista el límite que estamos estudiando para aplicar el criterio del cociente el límite a esta expresión, pero el límite de esa expresión es igual a este número. Entonces aquí uno empieza a imponer condiciones. Entonces, si el límite es menor que 1, la serie converge. Absolutamente. Por lo tanto, si x menos x0 un valor absoluto es menor que 1 sobre L, esta serie converge. Llamemos R ese número. Sabemos también que si el valor absoluto es mayor que R, la serie diverge. Y en el caso que es igual a R, el límite es 1 y no hay información cuando ocurre eso. O sea, como se indicó en el dibujo, hay convergencia donde está en rojo, hay divergencia en la parte negra, y en los extremos lo que está en verde no se sabe. Depende de cada problema. El caso 0 ya se analizó finalmente. Bueno, esa es la demostración. Es una aplicación directa.
Una consecuencia inmediata de lo anterior es que si no queremos hacer todo este razonamiento, es decir, porque este razonamiento para encontrar dónde se puede replicar siempre, ahí, si no queremos replicarlo siempre, teniendo en cuenta que A sub n es distinto de 0 para todo n, aquí hay una observación interesante. Si A sub n es distinto de 0 para todo n, entonces podemos decir que el radio de convergencia se puede calcular de esta manera. Es el recíproco de este número, el recíproco de este límite. Calculamos el límite de la expresión y lo invertimos. Por supuesto que ese número es mayor que 0. Eso es consecuencia de la demostración. Le llamamos L a ese límite y el recíproco nos da el radio. Ese es el teorema. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ilustrar ese teorema con algunos ejemplos. Es decir, vamos a encontrar el radio de convergencia. Después que uno encuentra el radio de convergencia, plantea el intervalo y estudia los extremos. Bueno, el intervalo de convergencia es el intervalo donde la serie converge. Cuando el radio de convergencia es mayor que 0, ese intervalo es al menos el intervalo abierto. El intervalo de convergencia es al menos este. Podría incluir a uno de los extremos o a ambos. O sea, podría ser un intervalo cerrado o semiabierto. Pero al menos es este conjunto de convergencia. ¿Okay? Bueno, veamos algunos ejemplos acá de este hecho. Vamos a estudiar algunas cosas. Estudiemos el intervalo de convergencia en la siguiente serie. Para todos los valores. Bueno, x0 es 3, se está haciendo en torno a 3. A sub n es este término. Así que lo que vamos a calcular es a sub n más 1 sobre a sub n en valor absoluto. Este límite da 2. Por lo tanto, el recíproco nos va a dar el radio de convergencia. La serie va a ser convergente con seguridad en este intervalo. 3 más un medio y 3 menos un medio. ¿Qué pasa entonces en el intervalo? Siete medios, 5 medios. En este intervalo la serie converge. No hay nada más que decir. Absolutamente. Y fuera de ese intervalo, fuera del intervalo abierto, para ser más preciso, acá, a la derecha de 7 medios y a la izquierda de 5 medios, no se sabe los extremos, convergencia. Bueno, lo que vamos a hacer es estudiar los extremos. Hay convergencia automática en ese intervalo. Estudiamos el extremo izquierdo, reemplazamos el valor de x en el extremo izquierdo, nos da esta serie, diverge, la serie diverge, reemplazamos 7 medios en el intervalo, en la función, es el valor de x ahí, esta serie converge, porque es alternante, verifica el criterio de Leibniz. El dominio de convergencia es este intervalo. Fíjate que es semiabierto. O sea, se ganó un punto más, un número más donde converge. Ese es el procedimiento que se está empleando acá, serie de convergencia. Algunos problemas, a ver, algunos problemas, como para ir cerrando.
Problema 1. ¿Verdadero o falso? Si una serie de potencias converge condicionalmente en un número, ¿será que converge para x menor que ese número? Entonces lo que está diciendo es lo siguiente. Si hay convergencia en este número, entonces ¿será verdad que la serie automáticamente converge aquí? Si eso ocurre, yo tengo un intervalo en torno a 0 en este caso. Entonces, uno tiene que encontrar el intervalo de convergencia, o sea, el intervalo más grande donde esto ocurre. Entonces, uno tiene que empezar a buscar el mayor t, que es lo que dice el resultado, si fuera verdadero. Si en un t converge en todo ese intervalo generado por lo tanto, uno tiene que tratar de estirar este intervalo. ¿Cuál es el mayor con esta propiedad? O sea, encontrar el número más grande donde la serie converge. Si eso ocurre, tiene un intervalo. Encontrar el más grande significa que si aumenta un poco este número ya falla. Bueno, si uno empieza a estirar, va a encontrar un radio, y ese es el radio de convergencia. Así que intuitivamente el radio de convergencia se tiene como un máximo de algo, ¿no? Es como un máximo. Por ahí va el asunto del radio de convergencia, como un máximo de algo. Bueno, vamos a mostrar que esto es verdadero, pero en un contexto más general. Veamos los casos 2 y 3 y después volvemos al 1. ¿Esta serie converge? Si es que es menor que 1, vamos a mostrar que es verdadero. La serie de Maclaurin es cuando es en torno a 0, la serie de Taylor se llama serie de Maclaurin. Aquí hablamos de serie de Taylor. Vamos a definir lo que es la serie de Taylor. La serie de potencia en torno a 0 se llama serie de Maclaurin. Bueno, para un polinomio tiene radio de convergencia infinito. Veamos acá. El criterio de la razón es a veces útil para determinar convergencia en los puntos extremos del intervalo de convergencia de una serie. En realidad esto no va a ser verdadero. En los extremos del intervalo, este límite va a dar 1. Este límite va a dar 1. En los extremos del intervalo, que es donde el criterio del cociente nada garantiza. Por lo tanto, no podemos usar el criterio del cociente para estudiar esta serie, donde d sub n hemos tomado todas las series. Porque ahí vale 1 el límite. Lo que hemos mostrado es que la serie de los valores absolutos no se sabe si converge o no. No hay ninguna información. El criterio cociente no nos sirve acá. Porque hay que tomar necesariamente valor absoluto para que la sucesión sea positiva y ahí concluir algo. Entonces, no es útil. En ninguna situación es útil. Bueno, veamos acá. Vamos a omitir la primero 1, vamos a hacer el 2 y todo lo otro, lo vamos a comentar. Verdadero. La 2C dice, ¿será que la serie converge para x entre menos 1 y 1? Y en realidad esa serie converge para todo x, que es lo que se va a probar acá. Consideremos a su n 1 sobre n cuadrado. Tomemos a su n más 1 sobre a su n. Bueno, ese límite da 0. Por lo tanto, el recíproco es infinito. El radio de convergencia es infinito. La serie de potencias converge en todo R, en particular en ese intervalo. Así que es verdad. La pregunta es, ¿esta serie converge en ese intervalo? Y la respuesta es sí. La pregunta no es, ¿converge solamente en ese intervalo? La respuesta es verdadera. Es decir, converge en más puntos además de ese intervalo. ¿Ok? Pero entonces es verdadera. Entonces la 2 es verdad. La 3 es verdad. Todo polinomio es una serie de potencias. ¿Ok? Y eso es fácil de darse cuenta. Consideremos el siguiente polinomio. Este polinomio es de grado n. Entonces definamos la sucesión. B sub n, ¿de qué manera? Cuando k se mueve entre 0 y n, que sea b sub k a sub k.
y a partir del término siguiente todo 0. Por lo tanto, esta suma que es una escritura formal, lo sabemos. Esta es una serie de potencias, la sucesión de sumas parciales converge a P de X. De que todo polinomio es una serie de potencias. ¿Cuál es el radio de convergencia? Bueno, como la suma es finita, sirve para todo, es que el radio de convergencia es infinito. Ese más o menos inmediato, eso último. Y ya dijimos que no es concluyente el criterio de la razón en los extremos. Hay que pensar en otra cosa. Nos queda la primera parte. Lo que vamos a probar para que la demostración va a ser más sencilla si piensas en x0 es 0. Entonces, lo que vamos a probar es lo siguiente. Aquí está x0. Si la serie converge acá, lo que se va a probar es que si la serie converge ahí, ¿ok? Entonces, si la serie converge en ese punto, va a converger en este. ¿Cuál va a ser el radio de convergencia? Esta longitud. Llamemos ρ. ρ es el valor absoluto de x0 menos z0. Eso es lo que se va a probar. Si converge la serie en z, va a converger, si converge para x igual z, converge para todo ese intervalo. De hecho, va a converger absolutamente ahí. Y el razonamiento es mostrar que la serie de valor absoluto está acotada por una serie convergente. Y eso es consecuencia de que como esta serie converge, el término general tiende a 0. Y si el término general tiende a 0, no pasa de 1 cuando n es grande. Pensemos en el valor absoluto de él. ¿Ok? Ese número no pasa de 1. Entonces el truco es agregar y quitar algo. Fíjate, el truco es, este término es igual al mismo multiplicado y dividido por otro número, que se escribe así. ¿Okay? Este es el truco. P es lo mismo que P por Q partido por Q. O sea, y esto va a ser lo mismo que Q por P partido por Q. Y resulta que este número es menor que 1. Así que esto va a ser menor que Q. Ese es el truco. Ahí está, ¿no? Este número es menor que 1. Así que esta expresión es menor que esta. Y ahora para X fijo, esta es una serie geométrica que converge porque ese número es menor que 1, porque se tiene esta desigualdad. Como esto es cierto, el cociente es menor que 1 y la serie converge. Como esta serie converge, converge la otra serie, por el que tiene comparación por desigualdad. De hecho, es convergencia absoluta y diverge. Por lo tanto, si converge en un punto, va a converger en todo un intervalo. Así que el radio de convergencia de alguna manera es el mayor número donde se pasa. ¿Ok? Bueno. Vamos a practicar, seguir con ejemplos de intervalos de convergencia para serie de potencia. Después hay una observación crucial que la vamos a hacer la próxima semana ya, cuando hablamos de serie de Taylor, del por qué es tan importante estudiar la serie de potencia. Por algo que va a ser increíble y notable. Bueno, estudiemos el intervalo de convergencia de esta serie. Este es A sub n sobre A sub n más 1 sobre A sub n en valor absoluto nos da 1, el recíproco es 1, el radio de convergencia es 1. Entonces, en el intervalo 4, 6 hay convergencia absoluta. ¿Qué pasa a los extremos?
¿Qué pasa cuando x es 4? Cuando x es 6. Para x igual 6, nos queda esta serie convergente. Para x igual 4, nos queda esta serie divergente. Así que el intervalo de convergencia es este. 4, 6. Otro ejemplo. Ahí. Centrada en 0. Tomemos a su n esta. Ahí. Calculamos el radio de convergencia nuevamente, el recíproco a su n más 1 sobre a su n, nos da un medio. Por tanto, el radio de convergencia es el recíproco de este número. Observar o recordar eso. Es 2 el radio de convergencia de esta serie. La serie entonces va a ser absolutamente convergente en este intervalo. Ahí. Va a ser absolutamente convergente en este intervalo. Menos 2, 2. Veamos los extremos. ¿Qué pasa si x es 2? Nos queda esta serie. Nosotros sabemos que es una P serie con P igual a un medio, diverge. Y si reemplazamos menos 2, nos queda esta serie. Pero esta serie es alternante y verifica el criterio de Leibniz, así que esta converge. Así que el intervalo de convergencia, aquí tengo que arreglar, es el intervalo aquí, es abierto, cerrado. Menos 2 abierto en 2. Bueno. Veamos este problema, como para ir cerrando. Ejercicio 3, parte 2i. Habrá una serie de potencias con este intervalo como ese conjunto como intervalo de convergencia, y nosotros ya sabemos que eso no es posible. No. No puede. ¿Ya? Por el teorema anterior. No es un intervalo semiacotado. No puede. Es un punto, toda la recta o un intervalo acotado. No hay otra posibilidad. Vamos a estudiar el radio de convergencia de esta serie. De hecho, vamos a poder decir un poco más, vamos a hallar el intervalo. Fijarse que K está fijo. Bueno, vamos a aplicar el criterio del cociente, o del cociente. Le damos a Camila. Tomemos a su n, K, pensemos en el caso que K es mayor que 1, porque si K es 1, te queda 1 ahí, ¿no? En ese caso no es interesante. K mayor que 1. Tenemos que este es a su n. A su n más 1 sobre a su n. ¿Cuánto nos queda? Hacemos el cálculo. Se van a cancelar algunos factoriales. Se va a cancelar algunas potencias. Se va a cancelar n factorial elevado a k sobre este término. Y sobra términos de acá, que van a cancelarse con este. Pero sobran estos términos que aparecen. Kn más 1, Kn más 2 hasta Kn más k. ¿Ok? Resulta que Kn más k factorizar por k cancela nuevamente un exponente. Y llegamos a esa expresión que está. ¿Ya? Ahora fijarse cuántos factores hay en el denominador. En el denominador hay n factores, incluyendo k. Hay n menos 1 y hay k menos 1 y con el último hay k. Cuando n tiende al infinito, aquí tenemos un polinomio de este grado. Y el denominador va a aportar también este grado en el límite. Por tanto, el límite no va a dar ni 0 ni infinito, sino que va a dar un número, que es k elevado a k. Así que el límite de esa expresión es esto. 1 sobre k elevado a k. El radio de convergencia es el que aparece ahí. K elevado a k. Bien. K elevado a k. Ese es el radio de convergencia. Así que la serie converge absolutamente en este intervalo.
Ok, nos están pidiendo el radio de convergencia. ¿Podemos hallar el intervalo? Vamos a ver qué hacemos. Si x es igual, si x es el extremo derecho, la serie nos queda reemplazar x igual a k elevado a k. O sea, k elevado a nk. Y ahora vamos a estudiar esta serie entonces. ¿Converge o diverge? Bueno, el razonamiento está hecho arriba. Veamos acá, ahí está. Este es k elevado a nk. Perfecto. Tenemos esta, si comparemos con el caso anterior, fíjate que acá, aquí, en este término, va a estar multiplicado por k elevado a k menos 1. ¿Por qué acá menos 1? Porque aquí este k va a cancelar al k elevado a k. Entonces nos queda metiéndolo dentro del paréntesis así. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pasa esto. Este número es menor que este. Para j igual 1, 2, hasta llegar acá. Menos 1, de hecho. Todos estos números son menores que este número. Por lo tanto, el producto de ellos es menor que kn menos k elevado al exponente que hay, a la cantidad que hay, k menos 1. Así que el recíproco te da que es mayor que 1. Así que esta es una sucesión estrictamente creciente. En consecuencia, el límite no puede ser 0. Y la serie diverge. La serie diverge en el extremo izquierdo, derecho, y en el extremo izquierdo también diverge. Porque lo que se ha probado es que la sucesión C sub n, de hecho, la sucesión C sub n se va a más infinito. Y en el extremo izquierdo, esta C sub n se está multiplicando por menos 1 a la n. El límite, de hecho, no existe. La serie también diverge en ese extremo. En consecuencia, la serie diverge en ambos extremos. El intervalo de convergencia es. Ese es el intervalo de convergencia. Bueno, estamos por finalizar. Dada beta un número positivo y considere esta serie, entonces la pregunta 1, como es razonable, dice hallar radio de intervalo de convergencia. La pregunta 2 dice, encuentra la suma de la serie. Aquí vamos a hacer una trampa, vamos a ocupar conocimiento que vamos a empezar a abordar mañana. Entonces, el primer caso es estándar, hagamos el cálculo. Radio de convergencia lo calculamos así. Aquí lo vamos a hacer de la manera tradicional, es decir, vamos a volver a hacer la demostración con esta. Vamos a tomar todo el término, llamemos eso n a esta expresión, con x distinto de 0, formamos el cociente. Fíjate que el cociente depende de x y depende del término. En este caso, este término tiende a 1, así que en el límite, el valor del límite es eso. Hay convergencia cuando se tiene esto. La serie converge absolutamente en ese intervalo. El radio de convergencia es beta. Veamos qué pasa acá. ¿Qué ocurre en esta parte? ¿Qué podemos decir acá? A ver, veamos. ¿Qué pasa en el extremo derecho? Reemplacemos x igual a beta en el extremo, entonces nos queda esta serie. Fíjate que en realidad, aquí hay un error de tipeo, si reemplazamos x igual beta, nos queda, hay un 1 sobre beta aquí. Porque esta tiene potencia 2 y es un cáncer. Nos queda esta serie, que es una serie alternante, convergente. Y si x es igual a menos beta, nos va a quedar menos 1 sobre beta, que va a multiplicar a ese término, que diverge. Por tanto, el intervalo de convergencia es este que. Ya, ahora, ¿cuál es la suma de la serie? Con eso cerramos.
veamos, aquí vamos a hacer una trampa. Entonces vamos a partir con esta serie. Y nosotros encontramos la suma de esta serie, cambiando x por x sobre beta, llegamos a h. Entonces lo que hay que hacer es encontrar la suma de esa serie. ¿Cuánto vale la suma de esa serie? Entonces aquí viene la estrategia, la teoría que vamos a justificar en la próxima clase, que es la siguiente. Como es un polinomio, nosotros lo podemos integrar. Entonces podemos integrar a partir de una serie de potencias. Entonces partimos de esta igualdad. Esta igualdad ya la habíamos obtenido más de una vez como serie. Uno parte de esta igualdad, ¿cierto? Dice que formalmente tienes acá, ¿no? Si lo que está dentro de la caja es en valor absoluto menor que 1, tú lo puedes meter dentro de esta identidad. Entonces lo que uno va a meter acá, si uno mete acá, en la caja pone este término, llega a la expresión que se está indicando. Y esa converge cuando x en valor absoluto menor que 1. ¿Ok? Entonces, con esta información, lo que uno hace es integrar esta igualdad. De esta identidad se obtiene naturalmente esta, y no hay ningún inconveniente, está bien justificada. Pero el detalle acá es que estamos integrando, y eso es lo que hay que justificar. Al menos se va a mencionar. Bueno, esto de integrar una serie es integrarla término a término. El lado derecho se piensa como una suma finita, así que integras cada término. Y en el lado izquierdo integra la expresión. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Nos queda la integral indefinida, por lo tanto depende de una constante de integración. Ahí obtendríamos la suma. La suma de esa serie es igual al valor de esta integral, que es arco tangente. Entonces, del lado izquierdo nos queda arco tangente más una constante. ¿Okay? Esta igualdad se va a justificar que vale en este intervalo. Con seguridad. ¿Ok? Esa identidad vale en ese intervalo abierto. Que no es necesariamente el intervalo de convergencia. Bueno, en este intervalo, el lado izquierdo es igual al lado derecho. Hay que justificar esta parte. Eso es lo que se va a comentar la próxima vez. En particular, para x igual 0, se tiene que el lado izquierdo es igual al derecho. Así que la constante tiene que ser 0. En consecuencia, la suma de la serie dada en a de x es arco tangente. Así que h vale arco tangente de x sobre b. Hay que justificar que se puede hacer eso. Es un resultado bien interesante. Bueno, ahí tenemos entonces el estudio de la serie de potencia, del objeto serie de potencia, del radio de convergencia, del intervalo de convergencia. Ese es esencialmente lo que estamos viendo. Bueno, damos por finalizada la clase de hoy. Continuamos mañana con este mismo tema. Saludos.